Listo. Entonces, les comentaba que el manejo postoperatorio, independientemente de si se coloca lente o no, es esteroides tópicos de 4 a 6 veces al día en esquema piramidal. Sin embargo, esto va a variar de acuerdo a qué tan inflamado esté el niño en su postoperatorio. También está indicado los antibióticos tópicos cada 6 horas por 1 o 2 semanas. Es Y los importante que consideren acá que el pico inflamatorio de los niños es a las 48 horas, ¿ok? Tú lo ves al día siguiente y eso está bello. Y a las 48 horas, a las 48 horas hay una reacción inflamatoria macabra, ¿ok? Entonces a veces el cirujano de adulto, del segmento de adulto, dice, nada, tiene un TAS. No es un TAS, es un niño, ¿ok? Sí, Entonces, ese manejo con los esteroides debe ser bastante agresivo durante las primeras 48 horas y después lo va soltando de manera piramidal, ¿ok? Sobre todo nosotros que tenemos ojos oscuros, porque el pigmento hace que esa reacción inflamatoria sea mucho más severa. ok, gracias, Doc. Y bueno, así, y de igual forma están indicados los esteroides sistémicos como el Pediacort, prednisona oral. A este le vamos a mandar 1 miligramo por kilogramo por día por 1 semana y luego vamos descendiendo durante 3 a 5 semanas. Todo va a depender del paciente y bueno, la preferencia del cirujano. Entonces, luego de esto viene todo el desafío del manejo de la ambliopía. Esta se debe comenzar lo antes posible, por lo general posterior a un mes postquirúrgico. En los casos de afaquia bilateral, las gafas son el método de corrección más seguro y simple. Y en el caso de la afaquia unilateral, entonces optamos por lentes de contacto y la terapia oclusiva en el caso de la faquia unilateral. ¿Ok? O en el caso de la faquia bilateral, cuando hay una preferencia más de un ojito que de otro. Entonces aquí tenemos un videito, cortesía de Sergio. Bueno, y toda la foto cortesía de todos. Lo primero que realiza aquí son las paracentesis, recordando que estas deben ser paralelas a 180 grados, no tanto realizarlas así en profundidad, sino que al Ese es realizar, el tamaño del video que has tenido que colocar en cada una de las partes que estabas hablando. No ese microfilm que pusiste ahí que no se veían los detalles. es que yo quería dejarlo mejor para el final, ¿no? Ajá. Claro. Entonces colocamos el azul tripán, recuerden que la importancia de este, que nos va a dar mejor visualización y... ¿Ah? Bueno, que este nos va a dar mejor visualización y mayor rigidez de la cápsula. Una vez colocamos el viscoelástico, lavamos y colocamos el viscoelástico cohesivo, realizando vicomidriasis para así aplanar el cristalino, como comentó la doctora, disminuir también la presión vítrea y procedemos a realizar la capsuloresis. Como vemos ahí, se está haciendo de manera curvilínea hacia el centro con reagarres. Entonces, aquí están realizando la aspiración de la catarata con el sistema bimanual, irrigación, aspiración de los buratos. Fíjense aquí que le están haciendo desde la periferia hacia el centro. Y bueno, sumamente importante que también, como dijo la autora, que ahorita está en boga, es realizarla con el vitrector de 25 Autos. Entonces, aquí están haciendo la aspiración. No, la que se utiliza es con el vitrector de 23. Lo Sí, que, pero lo usted que dijo están que la tratando, que ya se va, pone óyeme, lo que están no, la tratando posterior. de incluir es que con el vitrector de 25, como los cortes Claro. son más pequeños, hacer la vitreorexis con el vitrector de 25 Ok. y Y continuar ahí con mismo. todo. Pero el Ok. vitrector de 23, la muesca es muy grande y no permite como que hacer una buena, una continua, una capsuloresis continua con el vitrector de 23, Ok. pero se está utilizando el vitrector de 23 para hacer la aspiración, vitrectomía anterior, capsulorexis posterior y vitrectomía anterior. Ok.
Entonces, una vez ya realizamos por completo la aspiración de la catarata, procedemos a hacer la incisión principal en el caso de que vayamos a colocar el lente intraocular. Ahí estamos haciendo la implantación del lente intraocular. Este debe ir en back, en la bolsa. Y bueno, aquí no está en el video, pero posterior a este, entonces realizamos la capsuloresis posterior y vitrectomía anterior siempre y cuando amerite el paciente que le realicemos. Y el lente estaba. Entonces luego, en este caso, se hizo hidrosellado, pero también se puede hacer sutura de la principal. Entonces, por último, vamos a mencionar las complicaciones de la cirugía de catarata en niños. En esto es muy importante el control de la inflamación porque, como dijo la doctora Pardo, en ellos la inflamación es mayor y debemos de ser agresivos atacando la misma. Dentro de las complicaciones más frecuentes, tenemos la opacidad de cápsula posterior en un 10%, el glaucoma secundario en un 11%, desprendimiento de retina, edema macular y edema corneal son infrecuentes, pero ocurren. Así como también estrabismo. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos la inflamación persistente que no cede, la hipotonía que, bueno, que luego posterior en fases tardías nos pueden inducir a lo que es un glaucoma, la hipotonía, hipertensión ocular, fugas de la incisión, endoftalmitis, y en las complicaciones tardías tenemos la opacidad de la cápsula posterior o del eje visual, glaucoma secundario, desplazamiento del lente intraocular, desprendimiento de retina y ambliopía. Entonces, tenemos un paciente con catarata y ahora, ¿qué hacemos? Aquí les quise traer un plan de trabajo resumido, eh, teniendo en cuenta que ya tenemos la catarata y hemos evaluado al paciente. Entonces nos preguntamos, ¿es visualmente significativa? ¿Esta afecta el eje visual? En el caso de que nuestra respuesta sea que sí, entonces debemos de investigar, ver si es unilateral o bilateral. Independientemente de si sea unilateral y bilateral y estemos orientados, entonces debemos de apoyarnos en nuestros exámenes complementarios, TORCH y ecocular si lo amerita. Entonces, en el caso de si es unilateral, ya sabemos que debemos de operar al paciente lo antes posible, idealmente antes de las 6 semanas de vida. Y si es bilateral, debemos de operar entre las 6 y 8 semanas antes de las 10 semanas de vida. Entonces, el plan de trabajo con estos va a variar, claro, de acuerdo a la edad y al tamaño del ojito, pero básicamente hacemos aspiración de la catarata. eh, y capsuloresis posterior, más vitrectomía anterior, más implante del lío si es en niños menores de 6 años y para el implante del lío si es mayor de 2 años. Posterior a esto, entonces ya hacemos el manejo posoperatorio adecuado, una evaluación estrecha con el paciente por lo mismo que mencionó la doctora Pardo de inflamación posquirúrgica, rehabilitación visual, ya sea con lente de contacto o montura, y la terapia oclusiva en el caso unilateral, si así amerita, en la bilateral. Y entonces, en el caso de que nuestra respuesta sea que no y la catarata del paciente no sea visualmente significativa y no afecte el eje visual, entonces vamos a abordar a este paciente de la siguiente manera. Siempre es muy importante realizar una corrección óptica si este lo amerita, porque recuerden que nuestro fin es evitar la ambliopía, darle un seguimiento estricto al paciente y educar al familiar ante los signos de progresión, como mencionó la doctora, si el paciente presenta estrabismo, si la madre ve que tiene dificultad para ver mucho mayor de lo que estaba anteriormente y si presenta nistagmo. Entonces, traje estas perlas para llevar a casa. Toda catarata congénita debe evaluarse como síndrome hasta demostrarse lo contrario. En estos pacientes, el tiempo es oro, el tiempo es visión. Cuanto más joven el paciente, más urgente es la cirugía para evitar ambliopía irreversible. Claro, esto es siempre y cuando el paciente amerita
un abordaje quirúrgico. Siempre debemos de evaluar el desarrollo antes y después de la cirugía, porque no basta con operar, sino que más bien el desafío mayor es posterior a la cirugía en la fase de rehabilitación. Entonces, la capsulorhexis posterior con vitrectomía anterior es obligatoria en niños menores de 6 años. La inflamación postoperatoria es más severa en niños, por lo tanto requiere tratamiento agresivo y un seguimiento cercano, como les había comentado. El glaucoma secundario es la complicación tardía más temida. Este puede aparecer después de años de la cirugía y este es mucho más común en esos pacientes que se operan a muy temprana edad por el desarrollo del ojito. La ambliopía es más común, es la complicación más común posterior a la cirugía y el parche es tan importante como el bisturí. Entonces, el seguimiento a largo plazo es importante tanto como la cirugía y especialmente en aquellos operados muy tempranamente, por lo que le mencioné del riesgo de complicación con glaucoma secundario a la misma. Entonces, creo que esta foto de la niña que vieron anteriormente al inicio de la presentación, una mirada que vuelve a brillar, así se ve la felicidad después de volver la luz a la infancia y así se ve la nuestra. Muchas gracias. Excelente, Marlene, muy bueno. Te felicito. Gracias, Doc. Voy a dejar de compartir. Gracias, Doc.